El monaguillo. La iglesia siempre fue un lugar de consuelo para muchos, pero para mí se convirtió en el escenario de mis peores pesadillas. Desde joven, había sido monaguillo en la pequeña iglesia de mi pueblo. Mis responsabilidades eran simples: ayudar al sacerdote durante las misas, mantener el altar ordenado y realizar pequeñas tareas de limpieza. A pesar de la solemnidad del lugar, siempre había sentido una incomodidad latente en su interior, una sensación que nunca pude explicar. La iglesia era antigua, con paredes de piedra que parecían susurrar historias de tiempos pasados. Los bancos de madera crujían bajo el peso de los fieles y el altar mayor, con su gran crucifijo, dominaba la vista. Había algo en la atmósfera del lugar, algo que hacía que los pelos de mi nuca se erizaran cada vez que entraba. Todo comenzó una tarde de otoño. El sacerdote me había pedido que limpiara el sótano de la iglesia, un lugar al que rara vez se accedía. El sótano estaba lleno de reliquias y artefactos antiguos, cubiertos de polvo y olvido. Bajé las escaleras con una linterna en mano, dispuesto a hacer mi trabajo lo más rápido posible. Al llegar al pie de las escaleras, un frío inexplicable me envolvió. El aire estaba denso y cargado, y el silencio era casi palpable. Comencé a limpiar, moviendo cajas y barriendo el polvo acumulado. De repente, escuché un ruido. Era un susurro, apenas audible, que parecía provenir de las profundidades del sótano. Me detuve, tratando de localizar el origen del sonido, pero no pude ver nada. Pensé que era el viento, pero no había ventanas ni corrientes de aire en el sótano. Continué con mi trabajo, pero el susurro persistía. Cada vez que me movía, parecía seguirme, como si alguien estuviera observándome desde las sombras. La sensación de ser vigilado se hizo más fuerte y un miedo irracional comenzó a apoderarse de mí. Decidí terminar rápido y salir de allí. Mientras recogía mis cosas, tropecé con una vieja caja de madera. Al abrirla, encontré un antiguo libro de oraciones cubierto de polvo y moho. Lo levanté con cuidado y lo abrí. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, pero una en particular llamó mi atención. Había una inscripción en latín, escrita con tinta roja. No entendía lo que decía, pero las palabras parecían brillar con una luz propia. Un escalofrío recorrió mi espalda y el susurro se hizo más fuerte, casi ensordecedor. Cerré el libro de golpe y lo guardé de nuevo en la caja. Decidí que ya era suficiente por hoy y subí las escaleras apresuradamente. Al llegar al nivel principal de la iglesia, el susurro cesó, pero la sensación de miedo persistía. Esa noche, tuve pesadillas. Soñé con sombras que se arrastraban por los pasillos de la iglesia, con susurros que llenaban el aire y con ojos que me observaban desde la oscuridad. Me desperté sudando, con el corazón latiendo desbocado. Intenté calmarme, diciéndome a mí mismo que solo eran sueños, pero la sensación de terror no desaparecía. Los días siguientes, las cosas empeoraron. Empecé a escuchar el susurro en todas partes, no solo en la iglesia. Me seguía a casa, resonaba en mis oídos mientras dormía y me despertaba en medio de la noche. Mis padres notaron mi cambio de comportamiento, pero no sabía cómo explicarles lo que estaba pasando. ¿Cómo podía decirles que sentía que algo me estaba acechando? Decidí volver al sótano de la iglesia, convencido de que debía haber una explicación racional. Bajé las escaleras una vez más, con la linterna en mano. Al llegar al pie de las escaleras, el frío y la sensación de ser observado regresaron. Me dirigí directamente a la caja con el libro de oraciones y lo saqué. Abrí el libro en la página con la inscripción en latín. Esta vez, las palabras parecían brillar con más intensidad. Decidí llevar el libro al sacerdote, esperando que él pudiera arrojar algo de luz sobre el asunto. Subí de nuevo y busqué al sacerdote en su despacho. Le expliqué lo que había encontrado y le mostré el libro. Él tomó el libro con cuidado y comenzó a leer la inscripción. Su rostro se ensombreció al entender las palabras. Me miró con una expresión de preocupación y me dijo que el libro contenía oraciones y rituales antiguos, algunos de ellos peligrosos. Me aconsejó que dejara el libro en el sótano y que no volviera a tocarlo. Intenté seguir su consejo, pero la curiosidad me consumía. Sentía que el libro tenía la clave para entender lo que estaba sucediendo. Decidí investigar por mi cuenta.
Busqué en la biblioteca de la iglesia y encontré algunos libros de historia y teología. Descubrí que la iglesia había sido construida sobre un antiguo terreno sagrado, un lugar donde se realizaban rituales paganos antes de la llegada del cristianismo. Al parecer, el sótano de la iglesia había sido utilizado para contener algo, una presencia oscura que había sido sellada con rituales y oraciones. Sentí que había desatado algo al abrir el libro, algo que ahora me perseguía. Las noches se volvieron insoportables. Los susurros se convirtieron en gritos, y las sombras en mis sueños se hacían más claras y definidas. Veía figuras oscuras, con rostros distorsionados y ojos vacíos. Sentía que algo se acercaba a mí, algo que quería arrastrarme a la oscuridad. Una noche, decidí que tenía que enfrentarme a lo que fuera que me estaba acechando. Volví a la iglesia y bajé al sótano. El frío era aún más intenso, y el susurro era ensordecedor. Abrí el libro una vez más y comencé a leer las palabras en latín, esperando que de alguna manera pudiera detener lo que había desatado. Mientras leía, sentí una presencia a mi alrededor. Las sombras en el sótano parecían moverse, y el aire se volvió pesado y opresivo. Terminé de leer la inscripción y levanté la vista. Frente a mí, una figura oscura se materializó. Era alta y delgada, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Sentí un terror indescriptible. La figura se acercó lentamente y su presencia era sofocante. No podía moverme, paralizado por el miedo. La figura extendió una mano hacia mí y sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo. Traté de gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La figura me tocó y sentí como si mi alma fuera arrancada de mi cuerpo. Todo se volvió negro y supe que había sido atrapado por algo que no pertenecía a este mundo. La oscuridad me envolvió y los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores. La sombra del crucifijo. Mi nombre es Rodolfo, y me encuentro aquí, en el crepúsculo de mi vida, con el corazón pesado y el alma atormentada por los oscuros secretos que he guardado durante décadas. Aunque el tiempo ha pasado desde aquellos días de mi juventud, la memoria de lo que presencié en la oscuridad de la Iglesia Católica de nuestro pequeño pueblo sigue acechándome como una sombra maligna que se niega a desvanecerse. Era un joven monaguillo en aquella época, dedicado a mis deberes religiosos con fervor y devoción. La iglesia era mi segundo hogar, un refugio de paz y esperanza en un mundo lleno de incertidumbre y miedo. Pero todo eso cambió una noche oscura y tormentosa, cuando el cielo retumbaba con el eco de truenos y relámpagos y la lluvia caía en un torrente furioso sobre el tejado de la antigua iglesia de piedra. Recuerdo que estaba terminando de limpiar el santuario después de la misa vespertina cuando escuché un ruido extraño que parecía venir del sótano de la iglesia. Al principio, pensé que era solo el viento que se colaba por las grietas de las viejas paredes de piedra, pero a medida que el sonido se hizo más fuerte y persistente, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Intrigado y un poco asustado, decidí investigar el origen del ruido. Descendí por la estrecha escalera que conducía al sótano, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La oscuridad era casi palpable a mi alrededor y el aire tenía un olor acre y rancio que me hizo sentir nauseabundo. Cuando llegué al final de la escalera y encendí la luz de mi linterna, lo que vi me heló la sangre en las venas. En el centro del sótano, rodeado de sombras danzantes y retorcidas, estaba el antiguo crucifijo de yeso que se alzaba sobre un pedestal de madera desgastada. Pero lo que me dejó sin aliento no fue la apariencia del crucifijo en sí, sino la sensación de malestar y terror que emanaba de él. Parecía vibrar con una energía oscura y ominosa, y sus ojos huecos parecían seguirme a donde quiera que fuera. Una sensación de puro horror se apoderó de mí, y supe en ese momento que algo terriblemente maligno habitaba dentro de esa estatua. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar o huir, algo horrible sucedió. El crucifijo comenzó a temblar violentamente en su pedestal, y un gemido gutural llenó el aire, retumbando en los confines del sótano como el lamento de un alma condenada al tormento eterno. Me quedé paralizado por el miedo, incapaz de apartar la mirada de aquella visión infernal. Fue entonces cuando las sombras cobraron vida a mi alrededor, retorciéndose y contorsionándose en formas grotescas y retorcidas que se arrastraban hacia mí con garras afiladas y ojos llenos de odio y malicia.
Intenté huir, pero mis piernas se negaban a moverse, como si estuvieran atrapadas en un sueño horrible del que no podía despertar. Las sombras se cerraban sobre mí, envolviéndome en su frío abrazo y arrastrándome hacia el crucifijo poseído que ahora se alzaba sobre mí con una presencia malévola que me helaba la sangre. Entonces, en un destello de lucidez en medio de la oscuridad abrumadora, supe lo que debía hacer. Con todas mis fuerzas, recité las palabras sagradas que me habían enseñado en la iglesia, invocando el poder divino para protegerme del mal que me rodeaba. Al principio, las sombras retrocedieron ante el poder de las palabras sagradas, emitiendo gemidos de dolor y frustración mientras se retiraban a las profundidades del sótano. Pero el crucifijo poseído resistió, su presencia oscura y amenazante desafiando mi fe con una fuerza sobrenatural que amenazaba con consumirme por completo. Con el corazón lleno de miedo y determinación, me aferré a mi fe con todas mis fuerzas, enfrentando al mal con la luz de la divinidad como mi escudo y mi espada. Y entonces, en un estallido de luz brillante y purificadora, el crucifijo poseído se desintegró ante mis ojos, su presencia maligna disipándose en el aire como humo en el viento. Caí de rodillas, agotado y tembloroso, pero aliviado de que el horror hubiera llegado a su fin. Sin embargo, sabía que la batalla contra el mal nunca termina realmente y que siempre habrá fuerzas oscuras acechando en las sombras, esperando su momento para volver a surgir. Desde esa noche fatídica, he vivido con el peso de lo que presencié en la oscuridad de la Iglesia Católica de nuestro pueblo. He intentado encontrar consuelo y redención en mi fe, pero el recuerdo de aquella experiencia infernal sigue atormentándome en mis momentos más oscuros. Ahora, mientras enfrento el crepúsculo de mi vida, sé que el mal aún acecha en los rincones más oscuros de nuestro mundo, esperando su oportunidad para volver a desatar su furia sobre los inocentes. Pero también sé que mientras haya aquellos dispuestos a enfrentarse al mal con valentía y determinación, siempre habrá esperanza de que la luz prevalezca sobre las sombras, y que el amor y la bondad triunfen sobre el odio y la maldad. Esta es mi historia, una historia de terror y tragedia que me ha marcado para siempre. Que aquellos que escuchen mis palabras sepan que el mal es real, pero también lo es el poder del bien para resistir y prevalecer, incluso en los momentos más oscuros y desesperados. Y que nunca deben perder la fe, porque en la luz de la divinidad encontrarán la fuerza para enfrentar cualquier oscuridad que se interponga en su camino. El monaguillo poseído. Soy Leonardo, y he decidido contar mi historia antes de que la oscuridad se cierre completamente sobre mí. No pretendo buscar consuelo ni absolución, solo necesito que alguien sepa lo que sucedió, para que, tal vez, en alguna forma, mi alma encuentre un poco de paz. Todo comenzó cuando era un niño, criado en una pequeña aldea donde la Iglesia Católica era el centro de nuestras vidas. Mis padres eran devotos, y desde muy joven, me inculcaron el amor y el respeto por Dios y sus enseñanzas. A la edad de 10 años, me convertí en monaguillo. Para mí, era un honor servir en la iglesia, ayudar al padre Álvaro y ser parte de las ceremonias sagradas. Sentía una conexión especial con la santidad del lugar, una pureza que parecía envolverme cada vez que entraba en el santuario. Sin embargo, mi devoción y mi vida sencilla iban a cambiar radicalmente. Todo comenzó con un sueño, uno tan vívido y aterrador que me despertó en medio de la noche, empapado en sudor frío. En el sueño, estaba solo en la iglesia, el lugar iluminado solo por la luz parpadeante de las velas. Sentía una presencia, algo maligno que me acechaba desde las sombras. Quise gritar, pero mi voz no salió. Entonces, una figura oscura emergió del altar, acercándose lentamente. Sus ojos, dos pozos de oscuridad infinita, me miraron fijamente. Justo cuando estaba a punto de tocarme, me desperté. La primera vez que tuve ese sueño, lo descarté como una pesadilla. Sin embargo, comenzó a repetirse noche tras noche, cada vez más vívido, cada vez más aterrador. Comencé a temer la hora de dormir, sabiendo que el sueño volvería. Se lo conté a mis padres, pero me dijeron que eran solo pesadillas y que rezara más fuerte antes de acostarme. Seguí su consejo, pero los sueños no cesaron. Un domingo, después de la misa, me quedé solo en la iglesia para ordenar los candelabros y las sillas.
La iglesia vacía siempre me había dado una sensación de paz, pero esa tarde algo se sentía diferente. El aire estaba más pesado y había un silencio antinatural, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Mientras colocaba una vela en su lugar, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me giré y vi que la figura de mi sueño estaba allí, en la vida real, parada frente al altar. Mis piernas se congelaron, incapaces de moverse. La figura se deslizó hacia mí y un susurro gélido llenó el aire. Leonardo, dijo con una voz que no era humana, te he estado esperando. Sentí una presión en mi pecho, como si una mano invisible estuviera apretando mi corazón. Caí de rodillas, incapaz de respirar, mientras la figura se cernía sobre mí. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el padre Álvaro me encontrara desmayado en el suelo de la iglesia. Me desperté en la sacristía, con él rezando fervientemente a mi lado. Le conté lo que había visto, y su rostro se tornó pálido. Me tomó de las manos y me dijo que debía mantenerme fuerte, que debía rezar y no permitir que el miedo me dominara. A partir de ese día, mi vida se convirtió en un infierno. La figura comenzó a aparecer no solo en mis sueños, sino también en mis momentos de vigilia. Sentía su presencia en cada rincón de la iglesia, en mi casa, incluso en el colegio. Mis notas comenzaron a bajar y mis padres se preocupaban por mi salud. El padre Álvaro me vigilaba de cerca, pero incluso él parecía incapaz de protegerme de la entidad que me acechaba. Una noche, mientras rezaba solo en mi habitación, sentí un cambio en el aire. Las velas se apagaron repentinamente, sumiéndome en la oscuridad. Sentí un aliento frío en mi nuca y me giré para ver la figura parada junto a mi cama. Su rostro, una máscara de odio y maldad, estaba a centímetros del mío. Intenté gritar, pero una mano invisible me cerró la garganta. Eres mío, Leonardo, dijo la figura, nadie puede salvarte. Desesperado, agarré el crucifijo que colgaba sobre mi cama y lo empuñé como un escudo. La figura retrocedió, siseando como una serpiente. Supe entonces que la fe era mi única arma contra aquel ser infernal. Empecé a rezar con más fervor que nunca, pidiendo a Dios y a todos los santos que me protegieran. El padre Álvaro decidió que era hora de tomar medidas más drásticas. Un día, después de la misa, me llevó a la rectoría y me contó sobre los exorcismos, rituales sagrados diseñados para expulsar a los demonios. Me dijo que creía que estaba siendo acosado por una entidad demoníaca y que debíamos actuar rápidamente. El ritual se llevó a cabo en la iglesia, con la presencia del padre Álvaro y 2 sacerdotes más que habían sido llamados para ayudar. Me colocaron en el centro del altar, rodeado de velas y símbolos sagrados. El aire estaba cargado de tensión y miedo. Comenzaron a rezar en latín, invocando el poder de Dios para expulsar al demonio. Al principio, no sentí nada, solo un ligero calor en mi pecho. Pero a medida que los rezos se intensificaban, comencé a sentir una presión insoportable en todo mi cuerpo. Era como si algo intentara arrancarme el alma. Mis extremidades se retorcían y mis gritos llenaron el santuario. La figura apareció una vez más, esta vez visible para todos los presentes. Su rostro se contorsionaba en una mueca de odio puro. No lo dejaré ir, rugió la entidad, y el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. Los sacerdotes continuaron rezando, sus voces resonando como truenos. Sentí como si una batalla se librara dentro de mí, una lucha por mi alma. Cada palabra de las oraciones era un golpe contra la oscuridad que me envolvía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la figura emitió un grito desgarrador y desapareció en una nube de humo negro. Caí al suelo, exhausto y temblando. Los sacerdotes me ayudaron a levantarme, sus rostros llenos de preocupación y alivio. Me dijeron que el demonio había sido expulsado, pero que debía seguir rezando y fortaleciendo mi fe para asegurarme de que no regresara. Aunque el exorcismo había tenido éxito, la experiencia me dejó marcado para siempre. No podía olvidar los ojos de la figura, la sensación de su maldad penetrando mi ser. Cada vez que entraba en la iglesia, sentía una sombra acechando en los rincones oscuros. Mi fe, aunque fortalecida, estaba teñida de miedo y paranoia. Pasaron los años, y aunque nunca volví a ver a la figura, su presencia nunca desapareció por completo.
Me convertí en un hombre y la vida siguió su curso. Pero cada noche, al cerrar los ojos, temía que la oscuridad volviera a reclamarme. Mis sueños estaban llenos de sombras y susurros, recordatorios constantes de la batalla que había librado. El padre Álvaro murió pocos años después del exorcismo, su salud debilitada por los esfuerzos para protegerme. Lo recordaba con gratitud y tristeza, sabiendo que había sacrificado mucho por mí. La iglesia también cambió, con nuevos sacerdotes y feligreses que nunca conocerían el horror que había habitado en sus muros. Ahora, mientras escribo esto, siento que la sombra se acerca una vez más. El aire está pesado y el silencio es abrumador. He rezado y he buscado refugio en la fe, pero sé que el demonio no ha olvidado. Está esperando, acechando en los rincones oscuros de mi mente, listo para reclamar lo que cree que le pertenece. Si alguien lee esto, por favor, recen por mi alma. La lucha no ha terminado, y temo que pronto me enfrentaré a la oscuridad una vez más. Pero esta vez, no sé si tendré la fuerza para resistir. Soy Leonardo, y esta es mi historia. Que Dios tenga piedad de mi alma. Testimonio de un monaguillo. Mi nombre es Gerardo. Durante muchos años he guardado un secreto que me atormenta noche tras noche, y aunque las palabras nunca podrán describir completamente el horror que viví, siento que es hora de compartir mi historia. Tal vez, solo tal vez, encuentre algo de paz al hacerlo. Desde pequeño, fui un niño muy devoto. Mis padres eran fervientes católicos y asistíamos a misa todos los domingos en la pequeña iglesia de San Miguel Arcángel, situada en el corazón de nuestro pueblo. La estructura era antigua, construida con piedras oscuras y vitrales que reflejaban una luz tenue y multicolor cuando el sol las atravesaba. A la edad de 10 años, decidí convertirme en monaguillo. Me sentía honrado de servir en la casa de Dios, y el padre Tomás, el párroco, era una figura que inspiraba respeto y confianza. Era un hombre alto y delgado, con una voz profunda y calmada que transmitía una autoridad inquebrantable. Una noche, el padre Tomás me pidió que me quedara después de la misa para ayudarle a preparar la iglesia para una ceremonia especial que tendría lugar al día siguiente. La iglesia, normalmente tan acogedora y llena de vida, adquirió un aire inquietante al caer la noche. Las sombras parecían más profundas y los susurros del viento a través de los vitrales rotos sonaban como lamentos. Mientras recogía los cirios y arreglaba los bancos, noté algo extraño. Un crucifijo colgado en la pared detrás del altar se balanceaba ligeramente, aunque no había corrientes de aire. Me acerqué para ajustarlo, pero en cuanto lo toqué, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Sentí una presencia, algo que no podía ver pero que sin duda estaba allí. Esa noche fue la primera vez que lo vi. Mientras me dirigía a la sacristía para dejar los candelabros, noté una figura oscura en el rincón más alejado de la iglesia. Era alto y parecía envuelto en una capa negra, con un rostro que no podía discernir en la penumbra. Pensé que tal vez era el padre Tomás, pero cuando lo llamé, la figura no respondió. Simplemente se desvaneció en la oscuridad. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, pero algo en mi interior sabía que no era así. Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir. Las sombras en mi habitación parecían moverse y sentía una presencia vigilante, acechante. Durante las semanas siguientes, las cosas solo empeoraron. Empezaron a aparecer extrañas marcas en las paredes de la iglesia, como si alguien hubiera arañado la piedra con uñas afiladas. Los bancos, que solían estar alineados perfectamente, se encontraban desordenados cada mañana. Incluso el padre Tomás comenzó a notarlo, aunque intentaba restarle importancia, atribuyéndolo a bromas de adolescentes o al desgaste natural del edificio. Sin embargo, yo sabía que había algo más. Empecé a sentirme observado constantemente, especialmente cuando estaba solo en la iglesia. Las figuras oscuras se hicieron más frecuentes, apareciendo y desapareciendo en los rincones, siempre fuera del alcance de la luz. Una noche, mientras rezaba solo frente al altar, escuché una voz. Era un susurro bajo, casi inaudible, pero llenó la iglesia con una sensación de frío y desesperanza.
No pude entender las palabras, pero su tono era amenazante y perturbador. Me levanté rápidamente y corrí hacia la sacristía, mi corazón latiendo con fuerza. El padre Tomás me encontró allí, temblando y pálido. Intenté explicarle lo que había oído, pero mis palabras parecían sin sentido. Él me consoló, asegurándome que solo era el producto de mi imaginación y el cansancio. Sin embargo, no pude dejar de notar la preocupación en sus ojos. Un día, mientras ayudaba al padre Tomás a limpiar el sótano de la iglesia, descubrimos una vieja puerta de madera que nunca había visto antes. Estaba oculta tras un montón de cajas y muebles antiguos. La puerta estaba cerrada con llave, pero el padre Tomás, con una expresión sombría, encontró la llave en su despacho. Al abrir la puerta, un hedor a humedad y descomposición nos golpeó de lleno. Descendimos por una escalera angosta y encontramos una pequeña habitación llena de objetos antiguos y polvorientos. En el centro de la sala había un altar cubierto de símbolos extraños y velas derretidas. Parecía un lugar de rituales paganos, algo totalmente inapropiado para una iglesia católica. El padre Tomás estaba visiblemente perturbado. Me pidió que no hablara de lo que habíamos encontrado y cerró la puerta con llave, guardando la llave en un cajón en su despacho. Después de ese descubrimiento, el padre Tomás empezó a cambiar. Se volvió más reservado y taciturno y pasaba largas horas encerrado en su despacho. Sus sermones, que antes eran llenos de esperanza y fe, se volvieron oscuros y sombríos, hablando de condenación y castigo. Una noche, me desperté con la sensación de ser observado. Al abrir los ojos, vi al padre Tomás parado al pie de mi cama, sus ojos inyectados en sangre y su rostro contorsionado en una expresión de ira y dolor. Antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció en el aire, dejándome sumido en el miedo y la confusión. Decidí investigar por mi cuenta. Comencé a pasar más tiempo en la biblioteca del pueblo, buscando información sobre la historia de la iglesia y cualquier registro de eventos sobrenaturales. Descubrí que la iglesia de San Miguel Arcángel había sido construida sobre los restos de una antigua capilla que, según las leyendas locales, había sido utilizada por un grupo de herejes para realizar rituales oscuros. La conexión era clara, algo de esos tiempos oscuros había perdurado y estaba manifestándose ahora. Compartí mis hallazgos con el padre Tomás, pero él solo se mostró más perturbado y me advirtió que dejara de investigar. Una noche, no pude resistir más la curiosidad y el miedo. Decidí regresar a la habitación secreta en el sótano. Esperé a que la iglesia estuviera vacía y me colé en el despacho del padre Tomás para tomar la llave. Bajé al sótano, sintiendo una mezcla de temor y determinación. Cuando abrí la puerta y encendí una vela, noté que el altar estaba diferente. Había nuevos símbolos dibujados y ofrendas frescas, animales pequeños, como ratones y pájaros, que parecían haber sido sacrificados recientemente. Mientras exploraba la habitación, escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi al padre Tomás, su rostro era una máscara de ira y desesperación. Antes de que pudiera decir algo, empezó a recitar una letanía en un idioma que no entendía. La habitación se llenó de una energía palpable y las velas comenzaron a parpadear violentamente. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies y las paredes parecían cerrar sobre mí. Todo se volvió negro. Desperté en una oscuridad absoluta, sintiendo un frío profundo que calaba mis huesos. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado, pero estaba solo. La habitación estaba en silencio y no había señales del padre Tomás. Intenté levantarme, pero mis piernas temblaban y me costaba mantener el equilibrio. Al explorar la habitación, encontré un antiguo libro de cuero en el altar. Sus páginas estaban llenas de símbolos y diagramas que no comprendía, pero había algo escrito en latín: ex tenebris, lux. De la oscuridad, luz. Sentí que estas palabras eran una especie de clave, una esperanza en medio del terror. Con el libro en mano, subí las escaleras de regreso a la iglesia. Necesitaba encontrar al padre Tomás y poner fin a esta locura. Lo encontré en el altar, murmurando en el mismo idioma extraño. Parecía estar en trance, y su rostro era una máscara de angustia. Recité las palabras del libro, con la esperanza de que tuvieran algún efecto. Al principio,
no ocurrió nada, pero entonces el padre Tomás se detuvo y me miró con ojos llenos de dolor y arrepentimiento. Lo siento, Gerardo, murmuró antes de caer al suelo, inerte. Llamé a las autoridades y al obispo local. La iglesia fue cerrada temporalmente y se realizó una investigación. El sótano y la habitación secreta fueron sellados y los objetos rituales confiscados. El padre Tomás fue llevado a un hospital psiquiátrico, donde pasó sus últimos días en un estado de delirio constante. Nunca supe con certeza qué fue lo que desatamos esa noche, pero las manifestaciones sobrenaturales cesaron después de que el padre Tomás fuera internado. La iglesia fue reconsagrada, y la vida en el pueblo volvió a la normalidad, al menos en la superficie. A pesar de los esfuerzos por olvidar, los recuerdos de esos eventos me persiguen cada día. Dejé de ser monaguillo y apenas puedo entrar a una iglesia sin sentir un miedo paralizante. He leído y releído el libro que encontré en el sótano, tratando de entender los secretos que guarda, pero siempre me detengo en la misma frase, ex tenebris, lux. Quizás algún día encuentre la fuerza para volver a enfrentar los demonios que se desataron en la iglesia de San Miguel Arcángel. Hasta entonces, vivo con la certeza de que hay cosas más allá de nuestra comprensión y que a veces es mejor no buscarlas. El sótano de la iglesia. Mi nombre es Gabriel y hasta hace unos años era un monaguillo en una antigua iglesia católica en las afueras de un pequeño pueblo. Lo que voy a relatar es algo que aún me atormenta, algo que he llevado en silencio, con el temor de que la incredulidad y el escepticismo de los demás conviertan mi testimonio en un mero cuento de terror. Mi historia comienza en una fría tarde de noviembre. La iglesia de San Miguel Arcángel, donde servía, era conocida por su imponente estructura gótica y sus muros centenarios. Cada rincón de aquel lugar estaba impregnado de historias y secretos, pero ninguno tan oscuro y perturbador como el que yo estaba a punto de descubrir. Había estado ayudando al padre Manuel desde los 9 años, y a mis 16 conocía cada rincón de la iglesia, o al menos eso creía. El padre Manuel era un hombre de fe inquebrantable, pero también de misterios bien guardados. Siempre me había preguntado por qué ciertas áreas de la iglesia estaban estrictamente fuera de límites, especialmente el sótano. El sótano, un lugar del que nadie hablaba y al que nadie, que yo supiera, había bajado. Las puertas de madera maciza que llevaban a su interior siempre estaban cerradas con llave y el padre Manuel era el único que tenía acceso a ellas. Pero mi curiosidad juvenil y el sentido de aventura que acompaña a la adolescencia me llevaron a desafiar esa prohibición. Una tarde, después de la misa, me quedé ayudando al padre Manuel a ordenar las cosas. Mientras él estaba distraído, vi su juego de llaves colgando de su cinturón. Sin pensarlo 2 veces, tomé prestada la llave que creía que abría la puerta del sótano. Mi corazón latía con fuerza, consciente de que lo que estaba haciendo era una transgresión grave, pero la tentación de descubrir los secretos escondidos era más fuerte. Esperé hasta que la iglesia estuviera vacía y todos se hubieran ido. El crepúsculo se filtraba por las vidrieras, proyectando sombras inquietantes en las paredes de piedra. Con las manos temblorosas, me acerqué a la puerta del sótano y, tras unos segundos de titubeo, inserté la llave en la cerradura. Giró con un chasquido, y la puerta se abrió con un crujido que resonó en el silencio de la iglesia. El aire que salió del sótano era frío y húmedo, cargado de un olor a moho y algo más que no podía identificar. Descendí los escalones de piedra, cada uno de ellos pareciendo arrastrarme más y más lejos de la seguridad de la superficie. La penumbra se espesaba a mi alrededor y tuve que encender la pequeña linterna que siempre llevaba en el bolsillo. Lo que vi al llegar al final de las escaleras fue una escena que jamás olvidaré. El sótano no era simplemente un lugar de almacenamiento, como había supuesto. Era un vasto espacio subterráneo, con túneles que se extendían en diferentes direcciones, algunos de ellos parcialmente colapsados y otros cubiertos de telarañas. Exploré con cautela la linterna revelando estanterías llenas de libros antiguos y objetos religiosos cubiertos de polvo. Pero no fue hasta que encontré una puerta oculta, medio escondida detrás de una pila de escombros, que la verdadera naturaleza de aquel lugar comenzó a revelarse.
La puerta estaba ligeramente entreabierta y el resplandor de unas velas parpadeaba en el interior. Empujé la puerta con cuidado y lo que vi al otro lado me heló la sangre. La habitación era una especie de capilla oculta, pero no una capilla común. El altar estaba cubierto con símbolos que no reconocí y en el centro había una estatua que me provocó un escalofrío. No era una imagen de Cristo ni de ningún santo que conociera, sino una figura retorcida y grotesca que parecía observarme con ojos vacíos y acusadores. El suelo estaba cubierto de un círculo de velas negras y en el centro había restos de lo que parecían ser rituales oscuros. No me atrevía a acercarme más, pero mis ojos captaron algo que hizo que mi corazón casi se detuviera. Había un libro, grande y antiguo, abierto en un atril frente a la estatua. Me acerqué con cautela y, con la linterna temblando en mi mano, leí las primeras líneas escritas en una caligrafía espesa y oscura. El texto estaba en latín, un idioma que apenas dominaba por mis estudios en la iglesia, pero lo suficiente para entender lo básico. Era un conjuro, una invocación a algo que no debería ser llamado. Sentí una presencia detrás de mí, como si las sombras mismas se estuvieran cerrando alrededor. Giré bruscamente, pero no había nadie. El miedo comenzó a invadirme y decidí que era hora de salir de allí. Pero al girarme para salir, noté algo que me dejó paralizado. En una esquina de la habitación, apenas visible por la tenue luz de las velas, había un pequeño montículo de tierra removida. Algo me decía que no debía acercarme, pero la curiosidad y el horror me empujaron a investigar. Con las manos temblorosas, comencé a apartar la tierra, revelando algo que parecía una caja de madera. La abrí lentamente y el contenido me hizo retroceder con un grito ahogado. Dentro de la caja había restos humanos, huesos viejos y descoloridos, dispuestos de una manera que sugería algún tipo de ritual macabro. El horror de mi descubrimiento fue interrumpido por el sonido de pasos acercándose. Mi corazón latía con fuerza y apagué la linterna, esperando en la oscuridad. La puerta se abrió lentamente y una figura entró en la habitación. Reconocí al padre Manuel, pero su expresión no era la del hombre amable que conocía. Había una dureza en sus ojos, una determinación fría que no había visto antes. El padre Manuel comenzó a murmurar en latín y las velas parpadearon como si respondieran a sus palabras. Me di cuenta de que debía escapar antes de ser descubierto, pero mis piernas no respondían, paralizadas por el miedo. Finalmente, encontré la fuerza para moverme y, con sigilo, me deslicé hacia la salida. Una vez fuera de la capilla oculta, corrí a través del sótano, subiendo las escaleras con el corazón martilleando en mi pecho. Cerré la puerta del sótano detrás de mí y devolví la llave al lugar del que la había tomado. No podía enfrentar al padre Manuel, no con el conocimiento de lo que había visto. Pasé el resto de la noche en vela, tratando de procesar lo que había descubierto. A la mañana siguiente, intenté actuar con normalidad, pero la presencia del padre Manuel me llenaba de una ansiedad creciente. Sabía que tenía que contarle a alguien, pero ¿quién me creería? Decidí escribir una carta detallando todo lo que había visto y dejarla en un lugar seguro. Si algo me pasaba, al menos alguien sabría la verdad. Sin embargo, no fue necesario esperar mucho. Esa misma noche, tuve una pesadilla que parecía demasiado real para ser solo un sueño. Estaba de nuevo en el sótano, rodeado por las mismas sombras y el mismo frío. La figura de la estatua me miraba con esos ojos vacíos y podía escuchar los murmullos del padre Manuel, cada vez más altos y más amenazantes. Me desperté empapado en sudor, con la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Me levanté y fui a la iglesia, decidido a confrontar al padre Manuel. Pero cuando llegué, encontré la puerta del sótano abierta de par en par y un rastro de sangre conduciendo hacia el interior. Con el corazón en la garganta, seguí el rastro, bajando una vez más los escalones. El rastro me llevó a la capilla oculta y allí, en el centro del círculo de velas negras, estaba el cuerpo del padre Manuel. Parecía haber sido víctima de su propio ritual, su rostro congelado en una mueca de terror. Las autoridades nunca pudieron explicar lo que había sucedido, y la iglesia cerró poco después, considerada por muchos como maldita.
Desde entonces, he llevado conmigo el peso de aquel encuentro sobrenatural. Ya no soy el mismo joven curioso que una vez desafió lo desconocido. Ahora sé que hay secretos que es mejor dejar enterrados y que algunos lugares en este mundo están más allá de nuestra comprensión. Este es mi testimonio, una advertencia para aquellos que, como yo, puedan sentir la tentación de explorar lo prohibido. Hay cosas que deben permanecer en la oscuridad y a veces es mejor no buscar respuestas a preguntas que nunca debieron ser formuladas. Figuras malditas. Mi nombre es Francisco y durante muchos años fui monaguillo en una pequeña iglesia católica de un pueblo remoto en España. Quiero compartir con ustedes una experiencia que marcó mi vida para siempre, algo que nunca he contado a nadie, pero que ahora siento la necesidad de desahogar. Todo comenzó cuando tenía 14 años. Mi familia era profundamente religiosa y, como el único hijo varón, sentí la obligación de involucrarme más en las actividades de la iglesia. Me convertí en monaguillo, asistiendo al sacerdote, el padre Antonio, en las misas diarias y los eventos religiosos. La iglesia, construida en el siglo XVIII, era un edificio imponente, con altas torres y gruesas paredes de piedra. En su interior, los fieles se maravillaban con las figuras de yeso que adornaban los altares, santos, ángeles y la Virgen María. Aquellas estatuas eran el orgullo del pueblo. Desde el principio, me sentí extraño en la iglesia, especialmente cuando estaba solo. Recuerdo que un día, mientras limpiaba el altar, me sentí observado. Al mirar a mi alrededor, no vi a nadie, pero no pude deshacerme de la sensación de que no estaba solo. Me convencí de que solo era mi imaginación, pero con el tiempo, esas sensaciones se hicieron más intensas. Un día, mientras preparaba todo para la misa de la mañana, noté algo extraño en la estatua de San Miguel Arcángel. Había algo en sus ojos, un brillo que nunca antes había visto. Me acerqué y, por un instante, sentí como si me mirara directamente. Me estremecí y me alejé rápidamente, atribuyendo lo que vi a un reflejo de la luz. Sin embargo, esa noche, tuve un sueño aterrador. San Miguel estaba en mi habitación, con los ojos llenos de odio, y me susurraba palabras en un idioma que no entendía. Al despertar, traté de sacarme esas imágenes de la cabeza y continué con mis labores cotidianas. Pero no pude evitar sentir un temor creciente hacia las estatuas. Empecé a notar cosas extrañas en ellas, pequeños movimientos que parecían imposibles, sonidos susurrantes que parecían emanar de sus bocas y esa sensación constante de ser observado. Mi relación con el padre Antonio comenzó a deteriorarse porque él pensaba que me estaba volviendo perezoso y distraído. Yo no podía explicarle lo que estaba experimentando, pues temía que me considerara loco. Una tarde, al terminar una misa, me quedé solo para limpiar la iglesia. Mientras barría el suelo, escuché un ruido sordo proveniente del altar principal. Al girar la cabeza, vi que la estatua de la Virgen María había cambiado de posición. No podía ser, nadie más había estado allí. El miedo me paralizó. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, sin pensarlo, salí corriendo de la iglesia. Esa noche, le conté a mi madre lo que había visto. Ella me abrazó y me dijo que seguramente era mi imaginación, que debía rezar más y mantener la fe. Pero yo sabía que algo estaba muy mal. Decidí investigar por mi cuenta. Comencé a pasar más tiempo en la iglesia, observando las estatuas y tomando notas de cualquier cambio, por pequeño que fuera. Una noche, mientras rezaba frente a la estatua de San José, sentí una presencia detrás de mí. Al darme la vuelta, vi a la estatua de Santa Teresa de Jesús, que había estado a varios metros de distancia, ahora mucho más cerca. Sentí el terror en mi pecho y supe que debía hacer algo. Me dirigí a la biblioteca del pueblo y busqué información sobre posesiones y maldiciones. Encontré relatos de otros pueblos donde las estatuas habían sido malditas, pero nada concreto sobre cómo deshacerse de ellas. Decidí confrontar al padre Antonio. Le conté todo lo que había visto y sentido, pero él se mostró escéptico y me dijo que debía concentrarme más en mis estudios y mis rezos. No me di por vencido. Sabía que algo maligno estaba acechando en nuestra iglesia.
Una noche, decidí quedarme después del cierre y esconderme para ver qué ocurría cuando todos se iban. Me oculté en el confesionario y esperé en la oscuridad. Lo que vi esa noche me persigue hasta el día de hoy. A la medianoche, la iglesia quedó en completo silencio. De repente, escuché un murmullo, como si alguien estuviera rezando en un susurro constante. Miré hacia el altar y vi que las estatuas comenzaban a moverse lentamente, sus rostros se distorsionaban en expresiones de dolor y odio. Intenté rezar, pero las palabras se me atragantaban. Sentí un frío penetrante y, en ese momento, las estatuas comenzaron a bajar de sus pedestales. Nunca había sentido tanto miedo. Me quedé paralizado mientras las figuras se acercaban, susurrando palabras incomprensibles. La estatua de San Miguel Arcángel, con sus ojos brillantes, se detuvo frente a mí. De repente, escuché una voz dentro de mi cabeza, una voz que me decía que debía salir y nunca regresar. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave. Las estatuas se acercaban cada vez más. En un acto desesperado, recé con toda mi fuerza, pidiendo protección. La voz en mi cabeza se hizo más fuerte, diciéndome que debía destruir las estatuas. No sabía cómo hacerlo, pero sentí que era mi única opción. Encontré una vela encendida y la arrojé contra la estatua de San Miguel. Al principio, no pasó nada, pero luego, un grito agudo llenó el aire y la figura comenzó a agrietarse. Las otras estatuas retrocedieron, como si tuvieran miedo. Aproveché el momento para buscar algo más para defenderme. Encontré una cruz de madera grande y la empuñé con ambas manos. Las estatuas parecían dudar, pero luego comenzaron a avanzar de nuevo. Golpeé la estatua de San José con la cruz, y ésta se partió en dos, dejando salir un humo negro y denso. El olor era nauseabundo, como azufre. Las otras estatuas se detuvieron por completo, como si hubieran perdido su poder. Finalmente, la puerta de la iglesia se abrió de golpe. Corrí hacia la salida y, al llegar al exterior, me desplomé en el suelo, respirando con dificultad. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, aunque nadie las estaba tocando. Miré hacia atrás y vi las luces del interior parpadear antes de apagarse por completo. Esa noche, me refugié en casa y no pude dormir. Al día siguiente, el padre Antonio me llamó para hablar. Me dijo que las estatuas habían sido destruidas y que no entendía cómo había ocurrido. No le conté la verdad. Simplemente dije que no sabía nada. Decidí alejarme de la iglesia y nunca más regresé. Con el tiempo, descubrí que la iglesia había sido construida sobre una antigua ermita donde se realizaban rituales oscuros. Las estatuas habían sido malditas por aquellos que buscaban venganza contra la iglesia católica. No sé por qué fui yo el elegido para enfrentar esa oscuridad, pero sé que nunca podré olvidar lo que vi y sentí. Este es mi testimonio, una advertencia para aquellos que juegan con lo sobrenatural. La fe puede ser una gran fortaleza, pero también puede ser desafiada por fuerzas que no comprendemos. Ahora vivo en otro lugar, lejos de aquel pueblo, pero el recuerdo de esas noches sigue vivo en mi mente, recordándome que el mal puede estar en cualquier lugar, incluso en los lugares más sagrados. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.